Buenas noches, profesor. Soy la alumna Ingrid Álvarez Jiménez de la asignatura de Estadística para la carrera de Bibliotecología y Gestión de la Información de UNIAC. En este mapa conceptual voy a representar los contenidos aprendidos en la asignatura de este semestre que se basan tanto en los conceptos teóricos como prácticos realizados en los trabajos. La verdad es que no sabía si en el mapa colocar o no la temática que yo desarrollé durante todo el semestre, que se trata sobre la obsolescencia de la colección. Pero de igual manera quería mencionarlo porque me parece que puede ser el hilo conductor de este mapa. En primer lugar, y dado que el trabajo fue un ejemplo dado, quisiera destacar la importancia que en la vida real debemos darle a la observación de lo que acontece en nuestra biblioteca o centro de información en el que a futuro trabajemos, porque a través de esta observación podríamos identificar una problemática que nos permita plantear objetivos e hipótesis con la finalidad de mejorar el servicio que estamos entregando. Al desarrollar la hipótesis, podremos, ¿no es cierto?, definir la población, el muestreo y la muestra. Acá entendiendo como población el total de las personas que cumplen con las características que vamos a estudiar, el muestreo es la metodología que vamos a utilizar y la muestra son finalmente aquellas personas que van a ser sujetos de nuestro análisis o de estudio. Antes de continuar con el proceso o las etapas de un estudio de investigación en estadística, quisiera destacar que al analizar la problemática surgen también los niveles de medición que en el primer trabajo vimos que comprenden lo que son los conceptos, las dimensiones, las variables y los indicadores. Y dentro de las variables aprendimos que estas se clasifican en cualitativas o cuantitativas, dependiendo si se pueden medir fácilmente o si hay que usar otro tipo de análisis para poderlas analizar. Las cualitativas son ordinales y nominales, mientras que las cuantitativas se dividen en discretas y continuas. A su vez, estas variables se miden en escala, que puede ser escala de medición nominal, escala de medición ordinal, medición de intervalo y medición razón. Ahora, volviendo a la muestra, finalmente logré organizar la materia del semestre estableciendo las siguientes etapas. Lo primero sería la recolección de datos, ¿no es cierto?, que tiene como principal indicación generar instrumentos que entreguen confiabilidad, validez y objetividad. Y esto obviamente contribuye a que el estudio y sus resultados sean creíbles. Para recolectar datos se acuden a fuentes primarias, que son todos aquellos instrumentos que se aplican directamente a la muestra, como por ejemplo entrevistas, encuestas, focus group, entre otros. Y también están las fuentes secundarias, que son las que uno visita para obtener datos, como puede ser precisamente las bibliotecas, documentos, encuestas, censos, expedientes. Una vez que tenemos los datos, nos corresponde organizarlos y realizar cálculos estadísticos. Y acá aprendimos que hay softwares que nos pueden ayudar a hacer mucho más fácil el cálculo estadístico. Y ahí vimos, ¿no es cierto?, Excel, R y el SPSS. La idea de estos tres software es que nos centremos más en el análisis que en el cálculo estadístico. Una vez que ya tenemos las cifras de los datos que vamos a analizar, es bueno, en realidad para analizar los datos ya igual tenemos que conocer de qué se tratan los datos descriptivos univariados, pero la materia estaba segmentada así. El análisis de datos descriptivos univariados nos permite analizar la frecuencia absoluta, la frecuencia proporcional, la frecuencia porcentual, la tasa, el histograma. Medidas de tendencia central, como lo son la media, la mediana y la moda, y las medidas de dispersión, como la varianza y la desviación estándar. También en el apunte aparecen las medidas de posición, pero esa materia no la vimos en clase. Una vez que ya tenemos el cálculo de todos estos datos descriptivos univariados, se hace lo que es el procesamiento de datos. Y para ello se utilizan dos técnicas. La primera es la de tablas de contingencia, en donde se vinculan variables de orden cualitativo, y la más conocida son la organización visual, que tiene que ver con los gráficos. Y aquí, a modo de ejemplo,
están los gráficos de torta, los de barra, de línea, que la verdad buscan hacer más atractivos y comprensible la muestra de los datos. Todas estas técnicas contribuyen enormemente a mejorar la presentación de la información, haciéndolo más comprensible para quien lo está escuchando o viendo. Finalmente, se plantean las conclusiones, donde se confirma o se refuta la hipótesis. La idea de las conclusiones es que obviamente estén en concordancia con todo el hilo que conlleva este estudio. Por lo tanto, tiene que estar vinculadas al cumplimiento de los objetivos, al análisis de las variables que fueron escogidas para estos estudios y, por supuesto, con el análisis de los datos descriptivos univariados. Ese sería, profesor, el mapa conceptual desarrollado para esta asignatura y agradecer la oportunidad de haber comprendido las estadísticas no solo como cálculos matemáticos, sino como una herramienta de origen social, y me quedo con el título de la primera unidad que habla de la estadística social. Eso sería todo, profesor, que tenga muy buenas noches.